Ahora sí, chicos. Buenas tardes, buenas noches. Me confirman que ven la pantalla, por favor. Ahí pude observar que algunos compañeros compartieron algunos análisis, no sé, chicaguas, vamos a verlos. Ahí pueden verlo. ¿Sí me escuchan o estoy? Ok, listo. Entonces vamos, antes de arrancar con el módulo 4, ¿verdad? De control de calidad. El tema de hoy es servicio al cliente. Quiero que veamos antes un poquito más de algunos ejemplos que compartieron los compañeros de lo que es el Ichikawa. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Una compañera compartió el de... Aquí está. Dice jugo embotellado tiene mal sabor. ¿Ok? Frutos del valle. Un jugo con mal sabor puede afectar seriamente la reputación de la empresa, ya que los clientes pierden confianza en la calidad del producto. Esto puede generar una disminución en las ventas, aumento de devoluciones o quejas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa, el problema? El jugo embotellado tiene mal sabor, ¿verdad? Ese es el primer defecto que detectamos. Entonces tenemos que ver las 6M, ¿verdad? Como lo vimos la semana pasada. Vamos a hacer un equipo. Y en el equipo está el de calidad, el de mantenimiento, el de producción, para poder aclarar o hacer una lluvia de ideas que nos permita buscar la causa raíz de el jugo, que por qué tiene mal sabor, ¿verdad? No dice qué característica el sabor, si sabe a plástico, si sabe a otro condimento, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ir, dice aquí, con la lluvia de ideas, que en la máquina dice que los filtros están sucios, las fallas en la mezcladora que mezcla el jugo, valga la redundancia, tiene problemas, la temperatura de la máquina es incorrecta. De método tenemos que la receta mal seguida, o sea, no cumplen los pasos de la receta, por eso es que también podemos decir que se puede tener mal sabor el jugo. Material, fruta de mala calidad, azúcar vencida, ¿verdad? Hay que revisar la materia prima, hay que ver fechas de vencimiento, hay que ver cómo tenemos acomodada la materia prima, que no esté mezclada los productos con otro tipo de producto que vaya a hacer que se contagie de algún otro olor, perdón, que no sea parte de la materia prima. Mano de obra, error al medir ingredientes. Puede ser que estemos usando cantidades incorrectas, que no tengamos que el equipo de medición están descalibrados. Vea que ahí lo menciona, el equipo de medición descalibrado. Falta de supervisión porque el supervisor no está validando que realmente el operador está siguiendo los instructivos o la receta de el jugo. En medición no se revisa el pH, para ver el nivel de alcalinidad que tiene el producto. Instrumentos descalibrados, sí mido el pH, pero resulta que el pHímetro está descalibrado. ¿Okay? Y medio ambiente, temperaturas, las temperaturas de estos días que han estado que calor, que temperaturas muy altas. Insectos o plagas, ¿verdad? Que puedan estar generando contaminación a las materias primas o ya el producto embotellado. Esto es un ejemplo que hizo una compañera en base a las posibles. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso, chicos? Es ir descartando todas estas lluvia de ideas. Receta mal seguida. Entonces yo voy a buscar
la documentación de ese día que el operador hizo ese lote, porque necesito verificar si él cumplió, que si tenía todos los ingredientes, porque en material no solamente fruta mala o azúcar, sino que hay algún componente que no se mezcló, ¿verdad? Entonces, ir descartando y descartando hasta que vayan quedando las últimas, por decirlo así. Y ahí vamos a tener que desarrollar los por qué. ¿Por qué la receta fue mal seguida? Porque el operador no cumplió el procedimiento. ¿Por qué el operador no cumplió el procedimiento? Porque no tiene visibilidad de él. ¿Y por qué no tiene visibilidad de él? Porque el operador no tiene acceso a la computadora. ¿Y por qué no tiene acceso a la computadora? Porque el supervisor no le asignó. Y así sucesivamente, ¿verdad? O receta mal seguida. ¿Por qué? Porque no está entrenado. ¿Y por qué no está capacitado? Porque no le dieron la inducción o no lo prepararon para hacer esa receta, ¿verdad? No se revisa el pH. ¿Por qué? Porque no se cumplió el procedimiento de liberación del producto final. ¿Quién no lo cumplió? Bueno, el analista de calidad y así sucesivamente. Siempre tenemos que ir buscando los por qué, hasta que llegue la causa raíz. Y en base a las causas podemos sacar las acciones correctivas. Este era un ejemplo. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Este es otro. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Dice problema, complicaciones al finalizar un pedido. Empresa empacadora de piña. ¿Ok? Vamos nuevamente con la medida, máquina, materia prima, medio ambiente, mano de obra y método. En medida dice tamaño no ideal. Calidad, no hicieron las mediciones. Máquina, mantenimiento, o sea, no se hace el mantenimiento preventivo ni correctivo. Capacitación, el operador no sabe identificar cuando la máquina está mala. ¿Okay? Materia prima, deformaciones en la materia prima, quiere decir de que estamos recibiendo la materia prima que no cumple con los requisitos del cliente. Recursos insuficientes, o sea, tenemos recargadas al personal, entonces no hacen sus labores de acuerdo a la necesidad. Mala calidad, ¿verdad? Porque no estamos rechazando la materia prima. Exceso de químicos, problemas en las tierras. Me imagino que aquí, como dice una empacadora de piña, es la siembra, ¿verdad? Medio ambiente, ¿por qué? Porque no podamos bien no le damos esa cuidado a la tierra, no le alimentamos, bueno, todo lo que es al nivel de agrónomo, ¿verdad? Mano de obra, habilidad, capacitación, falta de motivación, bueno, ¿ok? El operador no tiene la habilidad para hacer el pedido, hacer el alisto, porque no conoce las herramientas, no recibió la capacitación o lo tienen como en varias funciones y no está motivado. Y luego dice métodos pocos claros, métodos poco eficientes. Eso quiere decir que tal vez no está estandarizado el método, ¿verdad? No está estandarizado, no sabemos cuál es el instructivo, cuáles son los pasos que debemos seguir para poder sacar este empaque, ¿verdad? De la piña. Este es otro ejemplo que puso otro compañero. Me imagino que trabajan. ¿Okay? Por otro lado, que yo les quería mostrar, vamos a ver si lo puedo aquí. ¿Okay? El diagrama de Chicago también es conocido como la espina de pescado, como lo vimos la semana anterior. Es una herramienta de calidad que ayuda a levantar las causas raíces de un problema, como fue el caso que les dije, ¿verdad? Primero hacemos el análisis de
de causa, el análisis de diagrama causa y efecto, hacemos la lluvia de ideas, luego descartamos, luego hacemos los 5 por qué y de ahí vamos a sacar cuáles son las causas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Analizando todos los factores que involucren la ejecución del proceso. En la metodología, todo problema tiene causas específicas y esas causas deben ser analizadas y probadas una a una a fin de comprobar cuáles de ellas es realmente causado el efecto, problema, que se requiere eliminar. Eliminando las causas se elimina el problema. Es importante resaltar que originalmente se ponen 6 categorías por el método que son máquina, material, mano de obra, método y medidas, que es lo que estábamos viendo. Sin embargo, habíamos visto que en algunos procesos podemos adoptar esas 6M de acuerdo a la necesidad de la resolución que necesitamos hacer, porque hay empresas que no tienen máquinas. Entonces, por ponerles un ejemplo, pero tenemos que buscar la manera, ¿verdad? Que nos quede fácil en el análisis y poder buscar la causa raíz. ¿Sí? ¿Cómo hacer un diagrama de Chicago? Para realizar el análisis de causas, utilizando el diagrama de Chicago se sugiere seguir algunos pasos. Define el problema, que es lo que está aquí, ¿verdad? Producto defectuoso. Escriba el problema dentro de un rectángulo ubicado en la cabeza del pescado. Realice un brainstorming y la lluvia de ideas para llevar las posibles causas que pueden estar generando el problema. Para ello, procure responder siempre ¿por qué esto está sucediendo? Si dividen las causas identificadas en categorías, por ejemplo, máquina, mano de obra, método, o de la forma que sea coherente con el problema, analizando el contexto de su empresa. Luego de definir las subcausas, es decir, los factores que llevan a aquella causa a suceder, debe también validar esas subcausas y realmente identificar, como yo les había dicho, que yo por aquí puedo colocar una rayita, pero en esta rayita me salen otras, ¿verdad? Entonces, por lo general, eso es lo que nos permite hacer un análisis de causa y llegar a las acciones correctivas. ¿Ok? Eso era lo que les iba a mostrar. ¿Ok? Para empezar con el material, y muchas gracias a las personas que nos enviaron. Habían otros ahí, pero ya con esas dos estamos bien. Bueno, aquí está la semana. Sí, módulo 3, semana 4, ¿verdad? Igual tenemos un examen y el examen se vence a mediodía el 14 de mayo. Vea que lo dejo claro ahí porque me han estado llamando después de mediodía que ya no pueden hacer el examen, ¿ok? O me escriben. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, o seguimos? Porque entramos en el tema de lo que es el servicio al cliente. Todo claro, profe, gracias. Muchas gracias, muy amable. En este módulo, ¿verdad? Es también un poquito cargado de materia, pero yo quiero dejarles claro que es fundamental. El servicio al cliente es fundamental para construir relaciones sólidas con los clientes y garantizar su satisfacción, ¿verdad? Aunque sea un estrillado, que hay que cumplir con las expectativas del cliente, que hay que cumplir con los requerimientos del cliente, pero siempre hay que lograr la satisfacción, ¿verdad? Porque aquí nos consolidamos con el cliente. ¿Okay? El cliente es la razón de ser de toda entidad, ya que es quien adquiere los productos. Entonces nosotros tenemos que tener empatía, escucha activa, comunicación clara y amable, resolución de los problemas, conocimiento del producto o servicio, ¿verdad? Darle una guía al cliente de qué es lo que va a comprar
o cómo lo puede usar. Personalización y seguimiento. Hay que ayudarle a manejar si un cliente tiene una queja o unas críticas constructivas, como digo yo, vamos a tener que atenderlo, ¿verdad? Atenderlo con el fin de poder trabajar. ¿Eh? El servicio es ir más allá de un servicio tradicional, permanencia en el mercado, la razón o visión de la organización, diferenciación clave en un mercado, estímulo competitivo que genera beneficios, una relación permanente con el cliente, ¿verdad? Eso es lo que no podemos decir del servicio al cliente. Siempre tenemos que tratar a cada visitante o nosotros que vamos a visitar el cliente, porque puede ser que un ejecutivo de ventas visite al cliente, ¿verdad? Para tener una comunicación clara, ¿verdad? Sencilla, positiva, explicarle qué es lo que, escucharlo para ver qué es lo que requiere el cliente, porque muchas veces el cliente quiere algo y tenemos que poder identificar las necesidades para así poder hacer el producto o dar el servicio y que el cliente quede satisfecho. ¿Eh? Características del servicio: se produce en el instante, no se puede almacenar, no se puede mostrar anticipadamente, su valor depende de la experiencia personal, su presentación es irreversible, la calidad debe iniciarse antes de la producción. Entonces yo tengo que dar un, tengo que dar un buen aspecto, no aspecto, sino una buena entrada, por decirlo así, ese acercamiento que tengo con el cliente y que el cliente pues quede encantado con nuestro producto porque le estoy ofreciendo algo que necesita, ¿verdad? Ya yo me di como yo como ejecutivo de ventas ya me di la competencia, ya yo sé qué es lo que quiere mi cliente, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar todas las áreas, ¿verdad? Existen, al final siempre existe una evaluación de cliente, ¿verdad? Que ahí nos va a decir, cómo estamos ante nosotros, ante los clientes, y hay que tomar medidas, hay que tomar acciones correctivas si el cliente nos hace una crítica o nos da una evaluación muy baja, por decirlo así. Es importante brindar un excelente servicio a la clientela. ¿Por qué? Porque si yo siempre dice, si así como lo atiendan, dan el servicio, o si dan así el servicio, no me quiero ver el producto, ¿verdad? Entonces, hay que conservar un número mayor de personas del cliente impidiendo que se vayan a la competencia. Eso es una tarea ardua del ejecutivo de ventas. El ejecutivo de ventas siempre tiene ese, ¿cómo le digo? Ese proceso es parte de las funciones de él, ¿verdad? Como ejecutivo de ventas, velar que el cliente siempre nos tenga como proveedores, que el cliente siempre nos compre y que cada vez compre más, ¿verdad? Esto se llama incrementar la lealtad de la clientela, consolidar, incrementar la reputación y prestigio de la empresa y crear un número importante de clientes satisfechos que propaguen gratuitamente comunicación positiva de la empresa. Yo trabajé en una empresa de servicios, ellos le dan servicios de digitalización a los entes de gobiernos, ¿verdad? Pero ellos trabajan por medio de licitación. Entonces ellos ganaban la licitación y yo decía, qué raro, cómo llegan los clientes a Plicón si no hay un ejecutivo de ventas que vaya a vender. Pero ellos se vendían solo. ¿Por qué? Ellos incrementaban la lealtad de los clientes que tenían y ellos ahí se regaban como el rumor. Y si, digamos, si ya su tel ocupaba digitar algo, entonces le decía al del hospital o a los entes, algunos entes, bueno, yo trabajo con este. Pero ¿cuál es la diferencia que hacía
este proveedor de digitalización, ese acercamiento y ese seguimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenían un project manager para darle seguimiento personalizado a las 24/7 si se caía el sistema, si no podían algo. Entonces, por un acompañamiento de un mes, ¿verdad? En cualquier momento que el cliente lo solicitaba. Entonces, eso es una competencia porque no todos los que hacen servicio de digitalización lo aplican, ¿verdad? O lo hacen o tienen el recurso. Entonces es súper importante siempre tener esa empatía con el cliente para poder siempre estar ahí solucionándole los temas, ¿verdad? O demostrarle, porque muchas veces el cliente no tiene la razón, pero nosotros no le vamos a decir, no tiene la razón usted, ¿no? Hacer una trazabilidad, hacer un análisis de la situación y después presentarle un proyecto de que, un resumen de que no se encontró ninguna evidencia. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas necesidades del cliente? Bueno, que todos sabemos, sentirse recibido, importante, comprendido, recibir asistencia, que el cliente sepa que nosotros sabemos cuáles son sus necesidades, que captamos cuáles son sus necesidades y que podemos cubrir esas necesidades. ¿Okay? Existe el cliente interno y el cliente externo. El cliente interno, obviamente, son las personas que dependen de la operación. Digamos, si estoy en una línea productiva y hay 10 operaciones, la 1 depende de qué, de bodega, porque bodega tiene que entregarle la materia prima. La operación 2 ya depende de la operación 1. La operación 3 depende de la operación 2 y así sucesivamente es el cliente interno. Igual son importantes porque ¿qué pasa si usted no entrega el producto bien a la siguiente operación? Va generando una mala calidad y es probable que eso le llegue al cliente si no es detectado. ¿Ok? Entonces, si tenemos un buen control o buen servicio al cliente interno, vamos a tener un buen servicio al cliente externo. ¿Ok? El externo son todas aquellas las personas, ¿verdad?, que adquieren nuestro producto y que por A o por B nos tienen que hacer una evaluación, ya sea buena o ya sea mala, para poder nosotros hacer la mejora. ¿Okay? Cuando hablamos de atención del cliente, habla de saludar al cliente, que se atienda rápido, cuáles ver las alternativas, no discutir, con entusiasmo, mantener el control, ¿verdad? Llevar todo lo que el cliente está solicitando. ¿Cuáles son los elementos del servicio? Productos, procedimientos, ubicación, tecnología, sistema de la información, todo lo que tenga que ver con los procedimientos o todo lo que tenga que ver con el servicio. Todo depende, ¿verdad? Porque podemos trabajar en una empresa de manufactura y al final, pues el cliente quiere el producto final. O bien una empresa de servicios que tengo que hacer una llamada porque trabajo en un call center, tengo que dar una respuesta, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Siempre buscando satisfacer al cliente. Producto, ¿qué es un producto? Es lo que se recibe el cliente y sobre el cual emite un juicio de acuerdo que si está bueno de calidad o está mal, ¿verdad? Y no solamente por la calidad, sino por la cantidad, si se entrega lo que se dijo o por la fecha de entrega, ¿verdad? Me pasó una vez, con un compañero, hicimos un desarrollo de una etiqueta y la etiqueta la aprueba el proveedor y resulta que el proveedor, el cliente, perdón, nosotros éramos el proveedor. Ya hicimos la primer tanda de la etiqueta, el cliente la aprueba y cuando hicimos la producción, los primeros etiquetas salieron bien, que fue lo que aprobó el de calidad, y luego se dio media vuelta y se tiró otro color. Cuando llegó donde el cliente, no solamente se le entregó producto de mala calidad, sino que se le entregó la cantidad incorrecta. Bastantes rollos menos. Y luego, para rematar, él había pedido como para un 18 de marzo y le entregaron como 24.
Y todavía tuvimos que ir a la cara, ir a revisar las etiquetas en la línea, porque ya todo estaba en la línea. Y dice, bueno, tenemos que llevarnos como 20 rollos de etiquetas. Y la ejecutiva de ventas le pregunta, no sé si fue por los nervios o qué, ¿para cuándo lo quiere? Y le dice el señor, hoy que estamos en 25 de marzo y lo ocupaba para el 18 de marzo con buena calidad, la cantidad correcta y en el tiempo que yo dije. Y usted ahora me está diciendo que para cuándo, si lo ocupo para el 18. Entonces, una pena primero que pasamos, pero ¿por qué? Porque nos hizo una planificación correcta o una aprobación, ¿verdad? Como que salió mal la materia prima y fue un producto que se tiró en la noche, el supervisor tomó la decisión de bajar el lote, pero no comunica y a la ejecutiva, ¿no? Al final no le comunicó a la ejecutiva como para decirle, bueno, le vamos a mandar cierta cantidad y después, mañana en la tarde, o sea, le mandamos. Hay una negociación, ¿verdad? Pero no estamos cumpliendo nada y entonces el cliente, pues, obviamente, no queda satisfecho. Procedimientos dice que son mecanismos que la empresa establece para generar los pedidos a la entrega de los productos. Esto es todo el proceso documental basado en la norma ISO 9001-2015, ¿verdad? Que siempre todo tiene que quedar documentado porque es la evidencia de que las cosas se realizan. Algo que tiene que tomar en cuenta también es la ubicación del proveedor, ¿verdad? Los accesos. No voy a buscar un proveedor que sea complicado de entregar. Entonces, es parte también de ofrecer el servicio, ¿verdad? Si llega un producto llega un cliente a retirar producto, que tenga el acceso, que tenga la ubicación, visibilidad, todo eso para generar un ambiente tranquilo y a gusto del cliente. La tecnología juega un papel importante, ¿verdad? Dentro de la empresa, porque tenemos que obviamente tener conexión inalámbrica, todo lo que tenga que ver con pagos electrónicos, página web, todo lo que sea publicidad, ¿verdad? Que nos va a garantizar que podamos tener al día o estemos al día con la tecnología. El sistema de información, ¿verdad? Siempre va a haber una persona encargada del departamento de TI o de IT, o la tecnología, como le gusten llamar, ¿verdad? Y este sistema es donde vamos a respaldar toda la información, ¿verdad? En masiva, en la nube, donde esté direccionada de acuerdo al, la persona que lleva todo el área de tecnología, ¿verdad? De la información. La información debe ser clara, poco clara, confusa, incompleta, no debe ser, ¿verdad? Deben estar en carpetas. El de TI debe hacer un backup para que no se pierda información y guardarlo, yo le digo en la nube, pero tiene otra terminología técnica, ¿verdad? Prestador del servicio en las personas que atiende o al cliente mediante un contacto real, ¿verdad? Entonces yo estoy en una tienda, hay un mostrador, está la persona que atiende al cliente y el cliente llega, ve sus productos y se autogestiona señalando el producto que quiere ver, pero nosotros tenemos que darle toda la asesoría de qué es el producto, la calidad, algunas condiciones que nosotros tenemos que rescatar del producto para que el cliente lo adquiera y lo compre, ¿verdad? Para poder tener buenas dimensiones del servicio, el servicio debe tener una formalidad, confianza, empatía, una disponibilidad. El cliente siempre tiene que estar contento con el servicio que se da, ¿verdad? Si nosotros hacemos una relación de empatía entre ambas partes, pues es seguro que ese cliente va a comprarnos si es un cliente nuevo, o dos, si el cliente es ya repetitivo, no se va a dar, porque algo que el cliente va a valorar no es solamente la calidad, sino la atención, la empatía que tenemos con él, ¿verdad? Hemos tenido clientes, yo trabajo en empresas que muchas veces dicen, no saquemos esto de producción porque
hay que darle prioridad a este cliente. ¿Por qué? Porque el cliente ya nos escoge a nosotros como VIP, por decirlo así, ¿verdad? Formalidad, hay que tener una formalidad para cumplir el requisito. De hecho, existe un procedimiento donde el ejecutivo de ventas tiene ese acercamiento con el cliente, ¿verdad? Y después ya tiene que dejar un documento con todos los requisitos para poder hacer formalidad del servicio que se requiere, ¿verdad? Del producto. Existen calidad, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Si yo tomo un taxi, ¿verdad? Él me va a dar un servicio de traslado. Si un servicio eléctrico, bueno, nos dan la luz es un servicio eléctrico, la enseñanza, porque voy a la escuela y ahí hay una persona que me imparte las clases, o ya sea la universidad o el centro educativo que yo quiera un curso o algo por el estilo. La confianza es fundamental para que el cliente siempre nos prefiera. Confianza en componentes de competencia, hay que tener ese crecimiento o saber cuáles son nuestra competencia para poder ofrecerle algo mejor al cliente. Tener cortesía, darle credibilidad, seguro, ¿verdad? Que el producto le va a estar bien, no le va a causar ningún daño. Digamos que ya sea un tema de inocuidad o de alimentos o de industria médica o química, ¿verdad? ¿Cuáles son los clientes tangibles? Bueno, que él vea cómo están las instalaciones, qué maquinaria usamos, cómo transportamos nuestra materia prima. Hay clientes que solicitan visitar lo que es la empresa para poder para poder tomar la decisión de querer adquirir el producto o no, o que le hagan manufactura, ¿verdad? Existen los tangibles, maquinaria, los edificios, los créditos, las inversiones, los automóviles, todo lo que tenga que competir para poder hacer toda la empresa, ¿verdad? Desde hasta el final, cómo va a ir el flujo de, de producción, ¿verdad? Y ocupamos maquinaria, ocupamos edificios, inversiones, ¿verdad? Toda el área financiera y contable. ¿Sí? La empatía representa el deseo de conocer las necesidades precisas del cliente, entender al cliente, ponerse en los zapatos del cliente para poder desarrollar lo que el cliente quiere ofrecerle realmente, ¿verdad? Qué pena si uno le dice, aquí le voy a dar otro ejemplo, y con la Dos Pinos fue, el cliente dice, quiero que me hagan esta etiqueta, y el cliente fue permisivo, voy a usar la palabra permisivo, con la empresa, con el proveedor que estaba escogiendo. ¿Por qué? Porque hicieron 7 veces el proyecto de la etiqueta para poder que el cliente lo aprobara. 1, 2, 3 y el cliente no. Al decir 8º intento, el cliente lo aprueba. Quedaron muy contentos con toda la etiqueta después de 8 intentos. ¿Okay? Resulta, ¿verdad? Que cuando pasa esto, debe haber alguien que guíe el proyecto de la fase 1, que es ver el arte, ver lo que el cliente quiere, la fase 2, la fase 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Viene también la persona de calidad que se tiene que adueñar del proceso, de lo que anotar cómo fueron los parámetros y todo eso. Cuando ya el cliente dijo sí esto y mandó a producir, no encontraron la receta. No habían guardado los parámetros de la receta. ¿Sí? Entonces, antes de mandarle al cliente algo que no cumpliera, le dijeron al cliente de que no podían, de que no tenían a mano todo. Entonces, que tenían que volverlo a hacer. Que obviamente el cliente dijo, no, gracias, me voy para otro proveedor. Pero es importante que todo lo que se haga siempre quede documentado
y de todas las áreas. Si el área de ingeniería tiene ciertos parámetros, el área de calidad dice, bueno, esto pasa, estas son las mediciones, estos son los equipos, el área de producción, ok, hay que validar con qué materia prima se hizo, cuáles son los lotes que se usaron, etcétera, ¿verdad? Para poder identificar y poder plasmar en una receta lo que el cliente quiere y que nos aprueba y y poder reproducirlo. Pero ¿qué pasó en este caso? No se pudo. ¿Por qué? Porque nadie guardó ningún parámetro, ninguna receta. ¿Okay? La empatía, hablamos del acceso, que tenemos que tener comunicación, entendimiento, porque muchas veces es mejor siempre estar ahí como a prueba y error y siempre tener ese acercamiento con el cliente y que el cliente valide lo que estamos haciendo y no que nos quedamos expertos y no tengamos esa comunicación con el cliente y luego tiramos algo que el cliente no quiere, ¿verdad? Disponibilidad representa el deseo de servir al cliente pronta y eficazmente, representa la disponibilidad del horario, ¿verdad? Y como le di el ejemplo, aquí la diferencia que hacía esta empresa que daba los servicios de digitalización es que tenían un project manager 24/7, era un ingeniero, un técnico de ingeniería industrial que daba el seguimiento al cliente cuando el cliente lo llamaba y le decía que el programa estaba fallando o porque algo se pegó en el sistema. Entonces ya revisaban el diagrama del flujo, ¿verdad? Y podían detectar dónde, porque todo era por una licencia de un producto que se llama Laserfish, ¿verdad? Resarcimiento consiste en la habilidad del prestador de servicio para reparar cuando al cliente cuando las cosas han salido mal por alguna razón. Existen tercerizados, como le llama hoy, ¿verdad? El fin de para poder trabajar, ¿verdad? Para poder dar un servicio. Obstáculos a la calidad del servicio. Podemos hablar de desajustes, la dirección maneja un marco de expectativa del cliente es incorrecta, después los planes, el cliente muchas veces la información no cascadea, ¿verdad? O no se pasa a las personas que van a ejecutar las tareas y obviamente pues vienen ahí problemas. El servicio ofrecido es diferente al que la dirección ha diseñado. Lo que se comunica acerca del servicio es diferente al ofrecido realmente. La diferencia entre el servicio deseado por el cliente y el realmente obtenido, ¿verdad? Entonces son algunos de los obstáculos, podríamos decir, o tal vez algunos problemas que el cliente tiene con su proveedor. ¿Okay? ¿Qué pasa? Vea, aquí también les voy a decir, en el área de digitalización, que bueno, tuvimos un proyecto de digitalizar todos los expedientes del personal que trabaja en el MEP. Era un montón, pero había unos requerimientos. Entonces se les dice a los digitadores, ¿verdad? A los operadores digitadores que tienen que ir en este orden, que primero la cédula, que después la acción de personal, después el currículum, ¿verdad? Dependiendo que las incapacidades, todo lo quería en orden, pero digital. Y resulta que estos requerimientos se leen el primer día que empezamos el proyecto. Y el proyecto es de un año. ¿Usted cree que dentro de un año se están acordando? Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a guardar la digitalización como ellos les plazca. Entonces es importante, ¿verdad? Que si ya sabemos cuáles son los requerimientos del cliente, por lo menos tener un instructivo, una guía visual a los operadores digitadores que ellos tengan ahí a mano y que puedan consultar cuando se les olvida, ¿verdad? Porque es de humano que se nos olvide si estamos haciendo cosas repetitivas y nos desubicamos. ¿Okay? Momentos de la verdad, en cada instante que un cliente toma contacto con la persona o sistema que da el servicio, tenemos que sentir esa empatía, ¿verdad? Tenemos que, si hay algún problema, restaurar la confianza, el servicio. En una empresa que yo estuve de que prestaban los servicios bueno, una etiqueta hacían, perdimos un cliente importante. ¿Por qué? Por la mala calidad. Ya costó. Luego empezaron a trabajar
en adquirir nuevamente, pero todo fue un proceso de confianza, recuperar, ¿verdad? Otra vez al cliente y con excelente calidad, con excelente servicio. Ellos con la ejecutiva, siempre que nos hacían evaluación del cliente, con la ejecutiva no. Siempre el área de servicio al cliente, la ejecutiva tenía un 100, pero lo que era producción y calidad tenía menos de 60. Entonces empezamos ahí a trabajar en poder corregir eh, todo los procesos para volver a adquirir al cliente, para que el cliente otra vez se sienta confianza, porque es difícil que un cliente se vaya y vuelva. Momentos, dice, parqueo, instalaciones, recepción. Usted llega a un cliente y es como cuando usted contrata. Una vez yo tuve la experiencia con una compañera, yo estaba en la empresa y ella cuando llegó me dijo que le habían ofrecido algo que no, o sea, que ella después vio que no era, ¿verdad? Entonces, si el cliente llega, no tiene dónde parquear, ve que las instalaciones son incómodas, entonces ahí va perdiendo, no, que me van a ofrecer aquí o qué productos o qué clase de empresa, ¿verdad? Y un factor importante es lo que es la gestión de la insatisfacción del cliente, la queja, expresión de insatisfacción que los clientes realizan sobre los defectos. Llega un defecto del cliente, el cliente pone la queja, tenemos que dar un tiempo de respuesta, ¿verdad? Un trato. Si el cliente ocupa, bueno, es que se le vendieron 50 kilos de consomé de pollo y resulta que iba una pala, ¿ok? Entonces ya yo tengo que coordinar, traerme el saco, volverle a dar otro saco de los 25 kilos al cliente mientras empezamos a hacer la trazabilidad, el análisis Chihuahua para poder identificar cuáles fueron las lluvia de ideas y así buscar la causa. Y obviamente las empresas hacen ¿cómo les digo? Una carta o un informe donde le dan de respuesta al cliente, diciéndole que, bueno, que el problema fue y que estas son las acciones, ¿verdad? De la sugerencia propuesta realizada por la clientela. Entonces, hay una persona que se encarga de recibir la evaluación del cliente y pasa, bueno, dice producción, sacó tanto, calidad, servicio al cliente, las ejecutivas de venta y dependiendo, así se van a hacer un solo dato, porque el cliente no solamente va a ver el producto, ¿verdad? Ve todo un conglomerado. ¿Cuáles son la gestión de la queja? Agradecer la queja, bueno, decirle al cliente que muchas gracias por mandar el informe, hay que escuchar bien qué fue lo que pasó, qué les afecta, hacer todo el proceso de la evolución, hacer todo ese proceso de acercamiento y decirle al cliente que vamos a estar trabajando en solucionar el problema. Primero, como paso 1, si hay algún otro lote que se le iba a enviar, verificar que realmente le llegue en buenas condiciones y después ahí pues tomar las medidas para poder buscar las acciones correctivas y decirle al cliente, bueno, la causa raíz fue esto y estas son las acciones que vamos a trabajar, quién es el responsable y la fecha. ¿Por qué? Porque el proveedor le va a dar, el cliente le va a dar seguimiento. Si yo digo que una acción correctiva se va a cerrar el 9 de junio, ya el cliente me va a estar preguntando que le dé la evidencia que realmente se cerró el 9 de junio. ¿Okay? Servicio postventa, es súper importante este proceso porque yo vendo el producto y después yo quiero, ya hay mucha gente que vende el producto y se desentiende, ¿verdad? Pero no, tenemos que tener ese acercamiento. Yo vendo el producto y después me acerco del cliente a ver cómo se siente, ¿verdad? Cómo está, cómo siente el producto, ¿verdad? Porque eso me va a garantizar de que el cliente me vuelva a comprar, ¿verdad? Entonces debe haber un procedimiento de postventa que nos digan cómo vamos a hacer el proceso, cómo vamos a tener ese acercamiento, si le hago una entrevista al cliente o le mando un link para que haga una encuesta, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber una postventa. ¿Okay? Productividad y calidad es factor súper importante. La mala calidad significa una utilización deficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque generamos scrap,
porque estamos haciendo más, menos con más, ¿verdad? No, la productividad la va por el suelo porque estamos usando más recursos de lo que se requiere, porque por ejemplo, si yo estoy en una línea productiva y tengo que cumplir con 500 unidades, pero se me incapacitaron dos, yo puedo sacar esas 500 unidades, pero tengo que generar horas extras. Entonces ya ahí estoy no utilizando el recurso que tengo ya mapeado para hacer ese cumplimiento, ¿verdad? Los costos de la calidad se clasifican en costos de prevención, evaluación por fallas internas y por fallas externas, ¿ok? Y siempre cumpliendo con la mejora continua del sistema de gestión de calidad, que esto lo vamos a estar viendo más adelante cuando veamos lo que es la norma ISO 9001-2015, ¿ok? Y ahí nos vamos a poder identificar todo lo que es el proceso documental que esta norma, ¿verdad? O este diagrama de flujo que habla de los requisitos que quiere el cliente, pero vea que la salida va a ser la satisfacción, ¿ok? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tener una guía de la alta dirección, la gerencia, ¿verdad? Gestionar el recurso, realización del producto y medición y análisis para tener un producto final y que pueda cumplir con la satisfacción del cliente. Problemas de la productividad cuando se requiera corregir un problema de calidad o productividad más que limitarse a esperar resultado. La tarea está en centrarse en los procesos que originan tal resultado, analizando las actividades que realmente agregan valor. Materiales, métodos, criterios, flujos de trabajo, actitud, maquinaria, entre otros, ¿verdad? Que son factores que pueden ocasionar que yo no cumpla con la productividad. Entonces, tenemos que ver todo un conglomerado, ¿verdad? Maquinaria, están bien las máquinas, se hace bien el mantenimiento preventivo, tengo el criterio correcto para hacer la operación, conozco los métodos, el flujo de trabajo es correcto, bueno, y sobre todo mi actitud, porque si yo llego ahí como con problemas, no me va a pasar que no voy a tener esa productividad. Eficiencia y eficacia. ¿Quién sabe qué es eficiencia y eficacia? Bueno, la eficiencia y la eficacia son dos conceptos relacionados pero distintos. ¿Por qué? Porque la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados se llama eficiencia, mientras que eficacia es el grado que realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados. ¿Ok? Estos son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, para yo dar un ejemplo de eficiencia, atender a más visitantes en menos tiempo sin sacrificar la calidad del servicio. Y la eficacia, ¿verdad? Que el objetivo es alcanzar los objetivos sin importar el costo. Entonces, ahí yo puedo decir, lograr que los visitantes se vayan satisfechos aunque requiera un esfuerzo adicional del equipo. Que yo tenía una persona solo para recibir a los clientes, a los visitantes, y entonces tuve que poner dos para que los clientes se fueran satisfechos. Eficiencia es hacer las cosas correctamente y eficacia hacer las cosas correctas. Bueno, esto es algún ejemplo, ir a comprar el pan, la leche, todo en un mismo viaje, no ir a cada ratito. Y eficacia, arreglar un enchufle, aprobar el examen, todo en el mismo momento. Existe una matriz de lo que es la eficacia que nos va a ayudar a definir. Aquí yo puedo decir cuál es el uso de los recursos y me puedo determinar si soy eficiente, si soy ineficiente, si soy ineficaz o eficaz, ¿verdad? Para poder alcanzar los objetivos. Y el primer ejemplo dice, no se alcanzan los objetivos, ok, no alcancé, entonces soy ineficaz, pero no se desperdician los recursos, entonces soy eficiente. El segundo dice, no se alcanzan los objetivos,
y se desperdician. Aquí no soy ni eficiente ni eficaz, entonces soy ineficaz y ineficiente. Otro ejemplo dice, se alcanzan los objetivos y se utilizan bien los recursos. Uy, soy eficaz y soy eficiente. En el cuarto dice, se alcanzan los objetivos, entonces soy eficaz. ¿Por qué? Porque se alcanzaron, pero desperdicié mucho producto. Entonces ahí ya perdí la eficiencia. Calidad y productividad deben ir de la mano. ¿Por qué? Porque es una cadena, es una reacción, hay que mejorar la calidad, siempre tenemos que buscar la disminución del costo, mejorar la productividad, conquistar el mercado, mejor calidad y mejor precio, ¿verdad? Ahí buscamos cuál es la competitividad, ofrecer al cliente un producto que él quiera comprarlo, ¿verdad? Pero sin como digo la palabra, sin comprometer la calidad de mi producto ni del servicio. Quiero disminuir los costos, pero no quiero perder la calidad del producto. ¿Cómo? Un momentito, chicas. Voy a tomar agua. Ok. Dice como con todo este módulo que hemos visto el cliente, el fin es que un cliente satisfecho es alguien que ha tenido una experiencia positiva con productos o un servicio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque están enfocados en que las necesidades fueron entendidas y atendidas, porque recibió un trato amable y respetuoso, porque se le ofreció un servicio rápido y eficiente. Se resolvieron sus problemas o inquietudes sin implicaciones. ¿Qué pasa? El cliente se sintió de que le tomamos en cuenta, se sintió valorado. Eso es también esa empatía que tenemos que tener, que el cliente ve que le damos prioridad y que estamos comprometidos a cumplirle. El cliente percibe que la seguridad y comodidad eran una prioridad. ¿Ok? Entonces, ahorita yo trabajo en una empresa de parques de entretenimiento, entonces obviamente el objetivo principal es que el cliente salga satisfecho, ¿ok? Desde que llega a la caja, cómo se recibe, ¿verdad? Entonces a las personas que están de cajeros o a las personas que están de staff o a las personas que tienen que interactuar con los anfitriones para las fiestas, con los niños, con los padres, deben estar capacitándose para poder aumentar la calidad del servicio que están dando, ¿verdad? Y por ende, pues va a aumentar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque entonces nos van a visitar más clientes, ¿ok? Porque digamos, en el parque nuestro hasta tenemos un lema que es la sonrisa genuina. ¿Por qué? Porque un cliente satisfecho es alguien que sale del parque feliz, dispuesto a volver, y recomienda la experiencia a otras personas, ¿verdad? Entonces ahí cuando hacemos una fiesta, ya los anfitriones están capacitados cómo deben atender ellos al cliente para que el cliente desde primera entrada se sienta satisfecho. Ese acompañamiento. Al final de la fiesta se le da un link al cliente para que evalúe el servicio, ¿verdad? Para que nos diga si estamos bien o estamos mal, ¿verdad? Ahora pues se le da el nombre de la anfitriona y ellos ahí en los comentarios colocan que el comportamiento o que el servicio de la anfitriona, entonces eso pues motiva, ¿verdad? ¿Por qué motiva? Porque entonces se llama a la anfitriona y le dice que el cliente quedó muy satisfecho como fue atendido. Entonces todo eso es parte del servicio al cliente, pero siempre tenemos que capacitar al personal para que pueda cumplir con todas esas requisitos o que tengan las habilidades para poder atender a un cliente, ¿verdad? Un cliente porque el cliente puede llegar un cliente insatisfecho, que el chiquito se cayó del parque o que otro chiquito le pegó porque ha pasado, ¿verdad? Entonces asumen la responsabilidad de del
del parque, ¿verdad? Entonces ahí tenemos protocolos, políticas de qué hacer cuando hay un reclamo del cliente. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda. Este material del módulo 3 era corto. Igual está el examen ahí que se vence a mediodía el 14. Este es solamente el material de servicio al cliente. Era cortita la clase y el material. No sé si tienen alguna duda, chicos. No, profe, por el momento no. Bueno, la otra semana empezamos con el módulo 4 y el módulo 4 ya les digo cuál es. Espérense para ver. Y recuerden que ya tienen que, se habilita el módulo y ya ustedes tienen que ingresar al nuevo link del nuevo módulo, ¿verdad? No pueden quedarse aquí. El siguiente módulo es, vamos a ver, que dice que producción. Okay, el siguiente módulo es, ya pasamos introducción a la ingeniería, pasamos al de estadística, control de calidad, producción, ¿verdad? En el área de producción, después sigue metrología, luego sigue inventarios y bodegas, luego sigue transporte y distribución, logística, productividad, norma ISO, que es esa norma de la que les estaba mencionando, y procesos industriales, está muy bonito este módulo. Y producción es un tema que sí o sí el área de ingeniería tiene que tener bien identificado. ¿Ok? Si no, nos estaremos viendo. Recuerden, es un módulo nuevo, entonces ya ustedes van a tener otro módulo, ¿verdad? Aquí yo tengo varios, pero van a tener otro módulo, van a tener ahí el de producción, y ahí es donde tienen que ingresar. ¿Ok? Claro, chicos. Johan, adelante. Profe, ¿será que me puedo quedar con usted al final de la clase? Es que tengo algo que quisiera preguntarle. Ok, claro, con mucho gusto. Está bien, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Si no, entonces, buenas noches y nos vemos de hoy en 8 y me quedo con Johan. Buenas noches. Buenas noches.